Hola, hola, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy docente del Instituto de Vida Silvestre IVIS y bueno, el día de hoy vamos a realizar una charla sobre cómo identificar tortugas marinas. Recordemos que estas son charlas que estamos realizando y la idea es que el contenido sea cortito, pero conciso y práctico y sobre todo que sea de utilidad para nuestros seguidores. Ahora bien, ¿por qué nos interesa o cuál es la importancia de identificar las tortugas marinas en general? Bueno, sabemos que la mayoría existen unas 7 especies que también es debatible, lo vamos a hablar un poquito más adelante de tortugas marinas, pero cada una de esas especies va a tener no solo una distribución, sino un hábitat y una alimentación específica. Así que es muy importante aprender a reconocerlas porque, por ejemplo, para mantenerlas en cautiverio adecuadamente y sobre todo para realizar una rehabilitación de estos animales adecuados, es muy importante conocer, por ejemplo, cuáles son sus hábitos alimenticios para proporcionar una dieta adecuada, ya que vamos a tener animales que son netamente carnívoros y, por ejemplo, animales que en una etapa de su vida son prácticamente herbívoros. Así que es muy importante reconocer a qué especie nos estamos o qué especie estamos tratando, para de esta manera idear su dieta adecuada e incluso el tipo de cautiverio adecuado. Y, por ejemplo, vamos a tener también que hay especies que son un poco más agresivas que otras, así que también tenemos que tener cuidado, no solo en el manejo de estos animales, sino, por ejemplo, en si podemos o no mantener animales en cautiverio juntos, ya que vamos a tener unas especies que son mucho más agresivas o digamos que pueden presentar problemas si las unimos con unas especies más dóciles, entre comillas, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar en el día de hoy, una clase cortita, pero esperemos que sea de utilidad, sobre cómo identificar las especies de tortugas marinas. Sabemos que las tortugas marinas obviamente son reptiles y pertenecen al grupo o al orden de los testudines, por ende van a ser animales que están cubiertos de escamas y bueno, con todas las características de los reptiles, como por ejemplo ser ectotermos y tener una dependencia de su metabolismo según la temperatura ambiental externa. Las tortugas en general, las tortugas marinas en general se van a dividir en 2 familias, ¿ya? Vamos a tener la familia quelónide que va a abarcar todas las tortugas de caparazón óseo. Sabemos que el caparazón de las tortugas a muy grosso modo es, digamos que una adaptación en donde las costillas están en la zona dorsal, se aplanaron y se unieron y se formaron unas placas óseas entre cada una de estas costillas, haciendo una bóveda completa a nivel, creando lo que es el caparazón como tal de las tortugas. Sin embargo, existe otra familia monotípica que realmente está representada por una sola especie, que es la familia Dermochelidae, y en esta familia vamos, o en esta especie como tal, vamos a tener la peculiaridad de que no hay una osificación como tal de las costillas, sino que estas van a quedar prácticamente separadas y lo que va a crear o realizar o a crear este caparazón como tal va a ser un tejido conectivo muy fibroso, muy firme, pero al fin y al cabo no óseo, ¿ya? Y bueno, obviamente en ambos casos vamos a tener que tanto el tejido óseo de las quelónides como este tejido conectivo de las dermoquélides va a ser finalmente cubierto por una capa queratinosa que va a formar las escamas. Sin embargo, en las dermoquélides, en esta familia de acá abajo, estas escamas se van a perder a medida que el animal va creciendo y cuando son animales adultos van a tener una piel completamente lisa, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, ya mencionamos que existen 7 especies de tortugas marinas, en las cuales vamos a tener que algunas de ellas van a tener una distribución más cosmopolita o ser mucho más comunes a nivel mundial y unas van a tener una distribución más restringida. Bueno, como nombres comunes o de las más famosas vamos a tener, por ejemplo, a la tortuga carey, menos conocida la tortuga natator o la tortuga plana de Australia, también un poco menos conocida la tortuga kempi o la tortuga lora, que está específicamente hacia el Golfo de México, por ejemplo. La tortuga olivácea, que sí ya va a tener una distribución más común. La tortuga caguama o cabezona, que también va a tener una distribución un poco más común. Y la tortuga verde, que es una de las que más
podemos ver porque está asociada a hábitats más someros o, por ejemplo, a zonas más costeras, ¿ya? Y la de la que estábamos hablando, de esta especie monotípica que está representada, que representa una familia por sí solita, es la Dermoquilis coriacea, la tortuga laúd, o bueno, también le dicen sietequilla, cardón, etcétera, que también va a tener, de hecho, una de las distribuciones más amplias de todos los reptiles incluso. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo reconocer cada una de estas especies. Comenzamos entonces con la más común, no es porque sea tan común, sino porque es la tortuga que está más asociada a zonas costeras. Por ende, es una de las que tienen más o que son más fáciles, entre comillas, de visualizar para la gente, por ejemplo, que está en las playas, etcétera. Que es la tortuga verde, su nombre científico es Chelonia midas, y bueno, el nombre común varía según los lugares, le dicen tortuga verde, tortuga blanca, incluso tortuga de sopa, porque es una de las tortugas que más se caza o que más se cazaba cuando se realizaba el consumo de estos animales. Esta tortuga se puede identificar fácilmente porque en general las tortugas, y bueno, en general las tortugas marinas, las vamos a poder identificar por el número de escamas que presentan en su caparazón y por el número de escamas que presentan entre los ojos, ¿ya? En las tortugas verdes, por ejemplo, vamos a tener la peculiaridad de que ellas van a tener 4 escamas laterales en el caparazón. Entonces, hay otra especie que también tiene 4 escamas laterales en el caparazón, que es la tortuga carey, que la vamos a ver más adelante, pero en el caso de la tortuga verde, el caparazón además va a ser, si lo ven, con un borde liso, ¿ya? No tiene ningún tipo de superficie aserrada como la que vamos a ver en la carey, que ya vamos a ver más adelante, sino que es un caparazón lisito, y las escamas están puestas una al lado de otra, no están como encima, no están imbricadas o como levantadas una encima de otra, sino que es como un rompecabezas, una al lado de la otra, y solamente vamos a tener entonces 4 escamas laterales, y entre los ojos, o realmente el nombre real son escamas prefrontales, vamos a tener la presencia de 2 escamas lisas que las podemos entonces contabilizar fácilmente entre un ojito y el otro. Entonces aquí tenemos 2 escamas y nuestras 4 escamitas laterales. Y otra característica por la cual también nos vamos a guiar es la presencia de una sola uña. Ya esta uña además va a estar muy desarrollada, por ejemplo, en adultos. En general esto es una de las características por las cuales podemos reconocer machos y hembras en tortugas marinas, por ejemplo, que es la uña mucho más desarrollada de los machos, al igual que la cola, pero estas son características que vamos a ver cuando ya son animales adultos. Bueno, la tortuga verde es una de las tortugas más grandes que hay, de hecho es de la familia Chelonidae, de caparazón óseo, la más grande que hay, puede llegar a medir incluso más de 1 metro, hablando obviamente de la longitud del caparazón, y de peso incluso superar los 200 kilos. Es una tortuga que tiene una distribución bastante circunglobal, vamos a poderla conseguir asociada a lo que son las zonas tropicales y las subtropicales, y es una de las tortugas que son más fáciles de visualizar porque se alimentan en su estadio adulto de pastos marinos o de algas. Así que estos pastos y estas algas obviamente están asociadas a donde llega más luz, que son zonas más costeras, y por ende son las que más podemos visualizar cercanas a las playas. Ojo que esto sí es una alimentación que ocurre más específicamente cuando son animales adultos, ya que cuando son animales pequeños, neonatos, tortuguillos, incluso juveniles, tienen una alimentación más omnívora, porque obviamente lo que le importa es comer lo más rápido posible para crecer lo más rápido posible. Así que ahí son un poco más oportunistas, pero a medida que llegan a ser animales más adultos, ya se van especializando a una dieta más herbívora. Igualmente, no es que solamente se alimenten de pastos, también se alimentan de invertebrados marinos, etcétera, asociados obviamente al consumo de pasto, incluso también aguamalas, pero en general digamos que el mayor porcentaje de su dieta va a estar asociado entonces a los pastos marinos y algas. Bueno, no sé si recuerdan hace poquito que dije que sí hay 7 especies de tortugas marinas, pero eso está un poco en discusión porque la tortuga verde tiene una posible subespecie, que es la Chelonia midas agassizi, la tortuga negra o la tortuga prieta, que es como la versión de la tortuga negra, de la tortuga verde, que está específicamente en la costa pacífica, en el océano Pacífico.
Sin embargo, realmente esto está como controvertido porque realmente no hay, hasta ahora, genéticamente no se ha diferenciado como una subespecie, así que no está legalmente, entre comillas, aceptado como una subespecie. Sin embargo, sí es un animal que, bueno, mantiene las características de la tortuga verde, de tener sus 2 escamas prefrontales, una sola uña y sus 4 escamas laterales, pero si ven, y justamente como indica su nombre, es un animal mucho más oscuro, por eso le dicen tortuga negra, y bueno, además tiene como el caparazón un poco más acorazonado. Pero bueno, en general, esta la vamos a conseguir entonces toda la costa pacífica de América, y va a ser entonces una tortuga verde, o también la podemos identificar como una subespecie de la tortuga verde. Esto, como les digo, hay tendencias biológicas que la identifican como una subespecie, incluso hay tendencias biológicas que la quieren identificar como una especie, pero oficialmente todavía no podemos hablar de subespecie, por lo menos diferenciada genéticamente, así que lo podemos mencionar como un morfotipo. Ya. Bueno, esta es con la que nos pudiéramos confundir con las tortugas verdes, que es la tortuga carey, Eremochelys imbricata. Esta tortuga también va a tener la peculiaridad de presentar solamente 4 escamas laterales en su caparazón, 1, 2, 3, 4. Sin embargo, la podemos diferenciar fácilmente porque a nivel de las escamas prefrontales, es decir, las escamitas que tienen entre los ojos, van a estar divididas entre 4. 1, 2, 3, 4. Si recuerdan, la tortuga verde solamente tiene 2. Y además, también tenemos la peculiaridad de que va a tener 2 uñas en vez de una sola, y más fácil también a nivel del caparazón. Se recuerdan que las escamas de la tortuga verde está uno al ladito del otro, en este caso va a estar una encaramado o subido encima del otro, por eso es que de hecho su nombre científico es imbricata, porque está uno como a modo de teja, digamos que una escamita se sobreposiciona por encima de la otra, y eso le da esa característica como más aserrada del caparazón, que incluso además las escamas, el borde de las escamas marginales también tiene una peculiaridad de verse bien aserrado. Bueno, y otra peculiaridad, si se fijan, este animal tiene el pico muchísimo más alargado o más angosto. De hecho, en inglés su nombre es hawksbill, que significa pico de halcón, justamente por presentar este pico como más agudo, ¿ya? Y esto va a estar asociado a la alimentación o al tipo de alimento del cual estos animales se alimentan, valga la redundancia, que específicamente van a ser las esponjas marinas. Así que gracias a este pico, ellas pueden abrir huecos en estas como materiales que tienden a ser bastante duros, y una vez que abran el huequito, ahí pueden entonces seguir alimentándose de la zona de todo lo que es la esponja como tal. Sí, otra peculiaridad que la cual la podemos diferenciar entonces con la tortuga verde es que la tortuga verde va a tener este pico o ranfoteca mucho más romo, mucho más lisito. Vamos a echar un poquito para atrás, ¿ves? Y aquí lo podemos diferenciar mucho más fácil. De hecho, la tortuga verde va a tener la ranfoteca inferior o el domio inferior o la mandíbula realmente inferior aserrada, y esto ayuda justamente a ser unas podadoras del pasto marino. En cambio, entonces la tortuga carey vamos a tener un pico mucho más agudo, mucho más elongado, que va a estar asociado entonces a su alimentación. Después tenemos lo que es la careta careta, también llamada comúnmente como tortuga caguama, tortuga cabezona también, tortuga boba incluso. Esta tortuga ya la podemos diferenciar muy fácilmente porque va a tener una escama más a nivel lateral del caparazón, es decir, vamos a tener 5, 1, 2, 3, 4, 5, y ya a nivel de escamas prefrontales, vamos a tener digamos que una conformación mucho más compleja que las que hemos estado viendo hasta ahora. Y además tiene la peculiaridad de que, como su nombre común lo indica, es cabezona, tiene la cabeza muy grande, tiene unos músculos maceteros muy desarrollados, también es un animal grande, es un animal que puede llegar a medir incluso 1 metro de caparazón y pesar también unos 200 kilos, y tiene la peculiaridad entonces de tener estos músculos maceteros muy desarrollados, por lo cual nos podemos, o sea, que están asociados también a su tipo de alimentación, que se va a basar en invertebrados marinos de concha dura, como por ejemplo cangrejos, langostas, caracoles, etc. Entonces, gracias a este desarrollo impresionante que tienen de esta musculatura, ellas pueden triturar fácilmente cualquier invertebrado marino que se les pase por delante, y también entonces va a estar asociado a hábitats como neríticos o en zonas donde vamos a poder conseguir este tipo de fauna, ¿no?
Después vamos a tener a la tortuga Lepiochelis olivácea, también le dicen tortuga olivácea, tortuga pico del oro, la tortuga Ridley del Pacífico en general. Esta no tiene muchos nombres comunes asociados porque realmente no se identifica mucho. Normalmente la gente famosa es la tortuga verde, la tortuga carey, en última instancia quizás la cabezona, y esta es como que la menos famosa de todas, por lo menos a nivel de Latinoamérica. Y bueno, vamos a tener que este animal lo podemos reconocer porque va a ser la que tiene más escamas laterales en el caparazón. De hecho, si ven, puede tener en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero puede tener incluso más de 9 escamas y no siempre tienen que estar las mismas de un lado del otro. Por ejemplo, no, esta también es simétrica, pero, no, miren, fíjense, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de este lado 1, 2, 3, 4, 5. Así que también vamos a tener la peculiaridad de que puede tener más escamas de un lado o del otro, pero siempre son más de 5. También vamos a tener la peculiaridad de que va a tener 1 o hasta 3 uñas, asociadas siempre obviamente contables en las aletas delanteras. Y también va a tener una predisposición más compleja de lo que son las escamitas prefrontales o que van a estar entre los dos ojos. Esta tortuga es mucho más pequeña, de hecho raramente supera los 50 centímetros de caparazón, puede llegar hasta los 70 aproximadamente. También en cuanto a los kilos, tiende a pesar un poquito más de 50 kilos, llegando a los 70. Y una de las características también por la cual nos podemos, o la podemos diferenciar, es que va a tener como el caparazón bien acorazonado, en el sentido de que es bien deprimido, mucho más alto en la zona delantera y después se va deprimiéndose la zona caudal. Esto es mucho más brusco en comparación con el resto de las tortugas. Bueno, este animal también, de hecho, aunque no es tan famosa, porque digamos que no es un animal tan vistoso como por ejemplo la tortuga verde o la tortuga carey, es uno de los animales más numerosos, o de las tortugas más numerosas que están en el mundo. También tienen una distribución bastante circunglobal, ya vamos a ver un poquito más adelante de las distribuciones. Y fuera de que está bien distribuida por todas partes, es una de las especies que más se ha recuperado gracias a los programas de conservación. Es la tortuga famosa de estos ciclos o de estas arribadas en donde van a anidar, normalmente asociados, por ejemplo, al litoral del Pacífico Oriental, en México, Guatemala, Honduras, etcétera. Van a tener una reproducción, o sea, un proceso de anidación asociado a arribadas, que es que durante esta época reproductiva estos animales llegan absolutamente todos al mismo tiempo a anidar, y bueno, es un espectáculo maravilloso que seguro han visto ya en videos, etcétera. Y que está asociado a como una estrategia para aumentar la supervivencia de estos animales. Bueno, y finalmente, en cuanto a las tortugas más comunes, vamos a tener a la Dermoquilis coriacea, también conocida como tortuga laúd, tortuga canal, tortuga baula, tinglar, siete quillas, también le dicen. En inglés se llama leatherback, porque esta es la que estábamos hablando al comienzo, que no va a presentar una bóveda ósea que conforma su caparazón, sino que más bien el caparazón está sustentado por sus costillas todavía no, o sea, no fusionadas una entre otra, y conectadas por un tejido conectivo que justamente está asociado a ese nombre en inglés, que es leatherback o espalda de cuero. Esta es la que cuando es neonato sí presenta escamitas. El mouse está un poco loco. Sí presenta escamitas, pero a medida que va creciendo estas escamas se pierden, y cuando son adultas presentan una piel completamente lisa. Este es el animal, de hecho es el reptil más grande del mundo, puede medir incluso más de 2 metros de caparazón y puede llegar a pesar más de 700 kilos. De hecho, el récord lo tiene un animal que llegó a pesar casi 1 tonelada. Es, digamos, que la tortuga más extremista de todas. Representa a su propia familia. El registro de la migración más larga conocida también la tiene ella, en donde se registró una migración de más de 20.000 kilómetros. Viajó desde Indonesia a Estados Unidos, por ejemplo, ese animal en la cual se registró. Puede nadar a una velocidad muy, muy importante. Se registran velocidades de más de 35 kilómetros por hora en esta especie. Y además es un animal que puede profundizar impresionantemente, se ha registrado a más de 1000 metros bajo el nivel del mar, y tiene otra característica de que es
el endotermo de los reptiles, porque bajo esta capa de piel o de tejido conectivo también tienen un tejido graso asociado prácticamente a todo el cuerpo, y esto hace que estos animales puedan mantener su temperatura sin, obviamente no sin importar, pero aislándose de la temperatura externa. Y esto también hace que sea una de las tortugas que puedan soportar temperaturas más extremas hacia los extremos, hacia los polos, haciendo que tenga una de las distribuciones también más amplias, gracias a que pueden sobrevivir en temperaturas más bajas. Y bueno, curiosamente este animal tan grande se alimenta de tunicados o también llamados simplemente medusas, aguamalas, este tipo de invertebrados gelatinosos. Obviamente se tienen que alimentar de una gran cantidad de ellos para mantener ese tamaño, pero también esto hace que sea uno de los animales que más quedan con problemas de obstrucciones por alimentarse de bolsas plásticas y basura que queda flotando en el agua y que asimila este tipo de animales. Bueno, estas son entonces las especies más comunes que con las que vamos a tener contacto en América, por ejemplo. Si bien aquí está como un mapita de la distribución de cada una de ellas, vamos a tener entonces que la tortuga verde, el mouse está un poquito loco. Déjame ponerlo acá. Ya. Que la tortuga verde va a tener una distribución más hacia los mares tropicales. La tortuga carey también es mucho más tropical. Y bueno, vamos a tener que la tortuga caguama o careta sí puede llegar como a zonas más subtropicales, y la tortuga olivácea va a estar también asociada a zonas más costeras, incluyendo también zonas más subtropicales. Y lo que es la tortuga cardón o laúd o baula, sí va a tener entonces una distribución prácticamente cosmopolita, llegando incluso a los círculos polares y árticos gracias a su resistencia de las bajas temperaturas. Ellas son como las tortugas más comunes o más fáciles de conseguir a nivel general, pero les voy a mencionar las otras dos especies. Esta, por ejemplo, es la Lepiochelis kempi, que es la tortuga Kemp Ridley, le dicen en inglés. También la pueden llamar o también hay lugares donde le dicen también tortuga lora, si bien es el mismo género que la tortuga olivácea, pero esta es como la versión que está solamente asociada hacia el Golfo de México, y la podemos ver entonces en el Mar Caribe, en el Atlántico Norte, y bueno, va a tener más o menos un caparazón también bastante ancho, parecido al de la olivácea, pero en cuanto a las escamas laterales, vamos a tener presencia solamente de 5 escamas laterales. Y esta es la tortuga plana, Natator depressus, que es una tortuga que está solamente asociada a Australasia. De hecho es la única que no presenta migraciones, tiene un ciclo biológico más bien nerítico, y bueno, está mucho más asociado entonces a lo que es la zona de Australia, así que aquí no tenemos mucho problema de identificación a menos que estén en Australia. Bueno, es importante entonces ya para finalizar que recuerden que para identificar estos animales tenemos que siempre basarnos en el conteo de las escamas laterales, y ahí nos podemos ayudar también con el conteo de la cantidad de uñas que tienen en las aletas y el conteo de las escamas prefrontales que van a conseguirse entre los ojos, porque las coloraciones nos pueden confundir un poco. Por ejemplo, tenemos tortugas verdes que van a tener unas coloraciones muy llamativas, y ahí nos podemos confundir, como es por ejemplo con las tortugas carey, que normalmente la gente asocia que una tortuga muy colorida va a ser una tortuga carey. Así que es importante rectificar siempre con el número de escamas y ayudarnos también entonces con la presencia de uñas, el tamaño, como ya lo vinimos hablando. Y bueno, esto también es para mencionarles que justamente por no confundirse con el tema de la coloración, porque también vamos a presentar cambios en las coloraciones en animales. Vamos a tener, por ejemplo, tortugas que pueden ser bien melánicas o incluso leucísticas o incluso albinas, ¿ya? Y además, como para confundir más la cosa, también existen registros de animales híbridos ya entre especies. Así que ahí ya, si tienen confusión con alguna especie por el número de escamas, ya que muchas veces, por ejemplo, podemos tener el número de escamas laterales asociadas a una especie, pero entonces las prefrontales están asociadas a otra especie, y en ese caso entonces se podrían descubrir ciertos híbridos, como por ejemplo que es un híbrido entre tortuga verde y tortuga caguama o cabezona, y si se fijan, bueno, tiene por ejemplo cabeza de cabezona, pero la ranfoteca está más bien asociada a una tortuga verde. Solamente tenía 2 escamas prefrontales, pero a nivel de las escamas laterales, de un lado tiene 4 como la tortuga verde y del otro lado tiene 5 como la tortuga caguama o cabezona, así que hay que tener cuidado con eso también.
En este caso, por ejemplo, es un híbrido entre una tortuga verde y una tortuga carey. Si se fijan, por ejemplo, va a tener solamente 2 escamas prefrontales, como la tiene la verde. La ranfoteca o el tomio es bien asociado como una tortuga verde, es más bien finito, pero si se fijan a nivel de las escamas están imbricadas y además, bueno, yo sé que no nos debemos guiar por la coloración, pero esta coloración es bien asociada hacia tortuga verde hacia tortuga carey. Y en cuanto a las uñas, vamos a tener presencia de 2 uñitas asociado entonces a tortuga carey. Recuerden que la verde solamente tiene una. Y bueno, aquí les dejo un gráfico para resumir todo lo que son las claves de identificación entonces en tortugas marinas, en donde vamos a tener entonces, por ejemplo, bueno, la tortuga laúd o baula, no hay ningún tipo de confusión, pero aquí, por ejemplo, en cuanto a las tortugas que solamente tienen 4 escamas laterales, que es la tortuga verde y la tortuga carey, nos podemos entonces ubicar por la forma de su tomio o de su hocico, en donde la tortuga verde va a tenerla mucho más lisa, mucho más suave, y la tortuga carey es mucho más aguda o mucho más alargada. Y por otra parte, la tortuga verde va a tener entonces sus 2 escamitas prefrontales, mientras que la carey va a tener 4. Después vamos a tener una tortuga con 5 escamas prefrontales, perdón, con 5 escamas laterales, pero con esta cabeza grande y estos músculos maceteros bien desarrollados que van a estar asociados entonces a la tortuga cabezona o caguama. Y después vamos a tener a las 2 lepidoquelis, que si ven van a tener un caparazón mucho más ancho, mucho más, digamos, acorazonado, pero vamos a poder entonces contabilizar más de 6 escamas laterales en el caso de la olivácea y 5 en el caso de la Kempi, pero la Kempi entonces va a estar asociado en lo que es el Golfo de México y la costa atlántica. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden además mencionar si tienen algún tema específico que les interese. Próximamente vamos a realizar un entrenamiento en manejo de neonatos, en donde obviamente vamos a incluir cómo mantener o cómo son los cuidados, por ejemplo, de tortuguitas neonatos. Así que estén atentos a nuestras redes, que próximamente vamos a comenzar con las inscripciones para nuestro nuevo entrenamiento. Aquí les dejo bibliografía recomendada si les interesa aprender más sobre tortugas marinas. Está el libro de Winneken, es como la Biblia de las tortugas marinas. Hay un tomo más o menos nuevo. Después tienen este libro que es las técnicas de investigación y manejo para la conservación de tortugas marinas, que lo pueden descargar gratuitamente de internet. Ustedes colocan el nombre y les va a aparecer una cantidad de links de descarga directo, y es un poco antiguo, pero está bien bueno porque digamos que les hace una visión bien amplia de todos los temas de conservación, biología, medicina, incluso de tortugas marinas. Y bueno, más actual y ya específicamente en el área de conservación, este libro también lo van a poder descargar directamente de internet. Y si les interesa aprender más, seguir redes sociales o incluirse más en el mundo de las tortugas marinas, esta también es como la página bíblica de tortugas marinas, seaturtle.org. Ahí también van a poder descargar material y estar informados de las actividades que se pueden realizar en pro de la conservación de estos animales. Finalmente, los invito entonces a, por favor, seguirnos en nuestro canal de YouTube y a suscribirse y activar las notificaciones para que así se enteren cuando colguemos videos nuevos. Estamos todas las semanas colgando algún video de algún tema interesante, así que por favor no olviden suscribirse al canal. Si les gustó, compártanlo, comenten si les interesa algún tema en específico y activen las notificaciones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase. Que estén bien.